Una vez más, bienvenidos. Mi nombre es Manuel Alejandro Roballo Ardila, estudiante de Psicología en la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es un video realizado para la materia de Psicología Política, en el cual vamos a dar respuesta a un interrogante, y es de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales. Y empezaremos por decir que el análisis crítico del discurso es una herramienta metodológica y teórica que permite explorar cómo el lenguaje no solo nos refleja la realidad social, sino también la construye y la perpetúa. A través del análisis crítico del discurso, se pueden identificar y desentrañar las ideologías y las relaciones de poder que subyacen en los discursos sociales. A continuación, se detallan las maneras en las que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar estos elementos ideológicos y políticos dominantes. Desentrañando las estructuras de poder. El análisis crítico del discurso permite revelar cómo los discursos sociales mantienen y refuerzan las estructuras de poder existentes. Los discursos no son neutrales, están imbuidos de relaciones de poder y sirven a los intereses de ciertos grupos, mientras marginalizan a otros. Por ejemplo, los discursos políticos a menudo legitiman la autoridad que tienen esta y el poder, mientras deslegitiman a la oposición o a los grupos marginados. Para ello daremos un ejemplo. Este análisis de recursos políticos puede mostrar cómo ciertos términos y frases como seguridad nacional o inmigrantes ilegales se utilizan para justificar políticas restrictivas y reforzar la autoridad estatal, mientras crean una percepción negativa de los grupos inmigrantes. También revelaremos ideologías implícitas. Las ideologías son sistemas de creencias que se naturalizan a través del discurso y se presentan como sentido común. El análisis crítico del discurso ayuda a identificar estas ideologías implícitas y a cuestionarlas. Al descomponer el lenguaje y analizar sus componentes, se puede descubrir las creencias y valores que se dan por sentados en una sociedad. Y como ejemplo, en los medios de comunicación, el análisis crítico del discurso puede identificar cómo las noticias sobre la economía utilizan términos como competitividad y eficacia para promover la ideología neoliberal, naturalizando la idea de que el libre mercado es el único sistema económico viable. También vamos a exponer la representación de grupos sociales. El análisis crítico del discurso analiza cómo se presentan diferentes grupos sociales en los discursos. Estas presentaciones pueden perpetuar estereotipos y desigualdades. Al examinar cómo se describen y se hablan de los grupos marginados, se pueden entender cómo el discurso contribuye a su marginalización. Y como ejemplo, en el análisis de discurso sobre género, el análisis crítico del discurso puede mostrar cómo el lenguaje utilizado en los medios de comunicación perpetúa roles de género tradicionales, describiendo a las mujeres en términos de su apariencia física con roles domésticos, mientras que los hombres son descritos en términos de poder y competencia. También ahora hablemos del análisis del contexto histórico y social. El análisis crítico del discurso toma en cuenta el contexto histórico y social en el que se producen los discursos. Este enfoque contextual permite entender cómo los discursos responden y refuerzan las condiciones sociales y políticas de su tiempo. Al situar el análisis en su contexto, el análisis crítico del discurso
muestra cómo los discursos evolucionan y se adaptan para mantener el status quo. Un ejemplo de ellos es que en el análisis de discursos sobre el conflicto armado en Colombia, el análisis crítico del discurso puede revelar cómo diferentes narrativas sobre los actores del conflicto, gobierno, guerrillas, paramilitares, se construyen y cambian con el tiempo para apoyar ciertas agendas políticas y legitimar la violencia estatal. También hablaremos de identificar las estrategias discursivas. El análisis crítico del discurso examina las estrategias lingüísticas y retóricas utilizadas en los discursos para persuadir y manipular a la audiencia. Estas estrategias incluyen el uso de metáforas, eufemismos y la elección de palabras específicas. Al identificar estas estrategias, el análisis crítico del discurso muestra cómo los discursos son diseñados para influir en la percepción y el comportamiento de las personas. Como ejemplo, el análisis de discursos corporativos. El análisis crítico del discurso puede identificar cómo las empresas utilizan eufemismos como ajuste de personal en lugar de despidos para suavizar el impacto negativo de sus decisiones y mantener una imagen positiva ante el público. En conclusión, el análisis crítico del discurso es una herramienta esencial para desentrañar los elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales. A través del análisis detallado del lenguaje y del contexto, el análisis crítico del discurso revela cómo los discursos contribuyen a la construcción y al mantenimiento de las relaciones de poder y a la perpetuación de ideologías dominantes. Al hacer visibles estas dinámicas, el análisis crítico del discurso no solo proporciona una comprensión más profunda de los mecanismos de poder en la sociedad, sino que también ofrece una base para la crítica y la transformación social.